Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenos días, mis queridos, mis hermanos, mis amigos. Un gusto de estar con ustedes nuevamente en este sábado para compartir la palabra de Dios. Quiero decirles que esta semana no ha sido
fácil para nosotros, hemos estado enfermos y seguimos enfermitos, tanto Laura como yo, pero queríamos cumplir con traer la palabra de Dios. La verdad que es un compromiso, pero también es un placer para nosotros poder abrir la palabra del Señor y compartirla. Yo creo que es parte de nuestra vida, es parte del mandato que el Señor nos ha dejado a cada uno, es compartir su verdad, compartir su palabra. Entonces no queríamos dejar pasar este momento de compartir la palabra con ustedes, como les dije. En este sábado vamos a tratar de, para que no se haga tan extenso el mensaje de la palabra, yo sé que cuando la predicación va más de 30 minutos ya como que, no sé si decir que aburre, pero a veces uno no puede mantener la atención, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar, si vemos que se va a hacer muy largo, de darlos, cortar y darlo el próximo sábado, seguir con el tema, porque es un tema que yo creo que es bien interesante, por lo menos me resultó interesante a mí, y siempre oro mucho antes de preparar un tema, entonces yo creo que el Señor puso esto en mi mente y en mi corazón, y por eso lo quiero compartir con ustedes. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y que también estás presente a través de tu Espíritu Santo, porque así lo has prometido, queremos rogarte, Señor, que en esta mañana al abrir tu palabra, al investigar tu palabra, Señor, tú nos des tu Santo Espíritu, nos des un espíritu de revelación, que podamos entender, Señor, cabalmente tu palabra y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Quédate con nosotros aquí en esta mañana y sé también con nuestros amigos, hermanos, familia que están viendo el video. Dales tu bendición a ellos y a las familias a quienes representan. Gracias, Señor, y te pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Déjenme tomar un poquito de agua. La enfermedad que nos aqueja, yo creo que es un flu nada más, es una gripe, no creo que sea el COVID. Nosotros por nuestra parte tenemos las vacunas, aunque también he escuchado que a veces con las vacunas y todo te puede dar el COVID. Y yo no sé si alguna vez lo tuve o no lo tuve, pero no creo que sea el COVID. Nosotros no hemos perdido el gusto a los alimentos, sino simplemente estamos muy congestionados y con mucha tos. Así que bueno, de paso les pido que oren por nosotros para que podamos recuperarnos pronto. Muy bien, vamos a comenzar entonces el estudio de esta mañana. Hay una película que se llama El joven Ahmed. Es una película belga que ganó en el Festival de Cine de Cannes en el 2019, ganó el premio Palma de Oro. Esta película fue o es dirigida por los hermanos Dardani, que son hermanos que han hecho otras películas y que también han tenido mucho éxito. Y esta película narra la historia de un joven que tenía la mamá blanca y su papá árabe. Claro, en ese momento este joven tenía 12 años, su papá ya no estaba, sino que su mamá vivía con su mamá. Y entonces de eso narra la película, ¿no es cierto? Este jovencito de 12 años comienza a asistir a la mezquita donde ellos asistían y allí cambian el imán. El imán es como el pastor de iglesia, traen a uno nuevo que era poco más radical que el anterior, o mucho más radical que el anterior, ¿no es cierto? Pero dice así, esta película muestra cómo el fanatismo religioso le da la espalda a la realidad, y eso es peligroso. Ciega a la persona y lo vuelve un ser que no acepta ningún argumento o evidencia que esté en contra de su ideología, y es así como se convierte en alguien que odia con odio hacia todo aquel que no piense como él, que piense diferente. Este jovencito, después ustedes tal vez pueden encontrar la movie, yo la quise ver, no la pude encontrar, sí, tal vez comprándola, ¿no es cierto? La busqué en el YouTube, la busqué en el Netflix, la busqué por varios lugares, pero no la pude ver. Sí pude ver los avances de la película
y se muestra bien interesante. Así que yo se las recomiendo. No soy un comentarista de cine y espectáculo, pero bueno, creo que tiene una enseñanza, ¿no es cierto?, para la sociedad. Así que se llama El joven Ahmed. Búsquenla y si la pueden ver, está bueno. Creo que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a entender un poco por qué las personas a veces se radicalizan, por qué llegan a extremos así. Dice, este adolescente belga de 12 años comienza a conspirar para matar a su profesora tras aceptar una interpretación extremista del Corán. Ejecuta con dedicación los gestos del ritual religioso, enfrenta a su familia, ¿no es cierto? Porque la familia, o digamos su mamá, sus amigos, se dan cuenta de que él había cambiado radicalmente. Enfrenta a su familia, Ahmed se ve atrapado entre los ideales de pureza de su imán, a quien él defendía mucho, lo endiosaba, ¿no es cierto? Y las circunstancias de la vida real. Con apenas 12 años, Ahmed percibe la radicalización de manera absoluta, sin barrera ni contenciones. Para Ahmed, su religión se vuelve el todo. Su existencia depende de eso, según él, defenderla desde un sentido extremista, desde donde la mujer no se la respeta, las oraciones tienen que ser con una puntualidad exagerada. Todos los que no profesan su religión son inmorales, son pecadores, son enemigos y merecen la muerte. Intentar dar una respuesta de por qué la gente se vuelva fanática hasta el extremo inimaginable es un tema por demás complejo. Lo que es seguro es que cualquier persona está expuesta a caer en este tipo de situación, sobre todo si se encuentra en un estado vulnerable. Bien, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser un cristiano? Los extremos son peligrosos. Yo creo que el título del sermón le puse algo así como que cuidado, extremos, peligroso. La moderación en el cristianismo tiene su origen en la sabiduría que se encuentra, ¿no es cierto?, allí en la epístola de Santiago, en el capítulo 3 y en el verso 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. También en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, donde la moderación también se la llama templanza. Y es una característica requerida para ser un obispo, para ser un anciano de iglesia, para ser un pastor de iglesia. Y dice el verso allí, dice, conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Es decir, que la moderación, entonces, tiene que ver con la sabiduría que uno recibe de Dios para ser moderado, ¿no es cierto? Y para ser templado, ¿no es cierto? Como dice aquí en 1 Timoteo. Dice, la teología moderada surgió allí por los 1940 y fue algo que surgió en contra del fundamentalismo que había aparecido allí por los 1910. Y su misión era traer esperanza, traer paz, traer amor, incluir la diversidad cultural. Ojo que estoy diciendo cultural y no estoy diciendo otra diversidad, para que no vayan a sacar de contexto, ¿no es cierto? Dice, y evitar el extremismo. Esa era la misión, ¿no es cierto?, de la teología moderna que apareció allí por 1940. Dice, impulsaba el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, acompañado de ciertas disciplinas, tales como la hermenéutica bíblica, la exégesis bíblica. Hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos y exégesis bíblica. Hoy en día se usa mucho la apologética. La apologética es una palabra del griego que designa una posición de defensa militar contra un ataque. Es como si en este momento nosotros estuviéramos en guerra entre nosotros, ¿no es cierto? Porque a veces lo que yo puedo observar, ¿no es cierto?, que se usa esta palabra apologética para defender la verdad, se dice. Pero fíjense, aquí en la antigüedad es una palabra griega y era una palabra que usaba el army, podemos decir el ejército. Era una posición de defensa. Yo creo que es
Por eso está tan cambiado todo, ¿no es cierto? Hemos dejado, ¿no es cierto?, de impartir el amor, la esperanza. Y esto no es cristianismo barato. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesús. Entonces nos hemos volcado ahora y entonces decimos, no somos apologética. Queremos defender la verdad y así nos atacamos permanentemente. Por lo menos lo que yo puedo ver en las redes sociales. Fíjese, extremismo religioso. Los extremistas son personas con actitudes y posturas ideológicas extremas, en general diferentes de la mayoría aceptada de manera individual o grupal, que incluso cuando pueden estar motivadas por razones válidas, alcanzan límites peligrosos, inclusive pueden amenazar la seguridad, la vida, la salud, la integridad física de los sujetos o objetos, ya que para sustentar sus ideas y alcanzar sus objetivos, no vacilan en usar la violencia y a veces la violencia verbal. Fanatismo e intolerancia hacia quienes piensan de manera diferente es su sello común y distintivo. Cuidado, hermano. Cuidado, vuelvo a decir porque es lo que yo veo en las redes sociales. Es decir, ¿estamos sirviendo al Señor o estamos sirviendo a otro que no nos estamos dando cuenta? Dice, ni al extremo ni a la izquierda, dice la palabra de Dios. Allí en Josué, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a la diestra ni a la siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuidado, dice el Señor, no te apartes. ¿Por qué será que el Señor dijo cuidado? Tengan cuidado de no hacer eso. ¿Será que hay una tendencia del ser humano de apartarse, irse a los extremos, a la derecha o a la izquierda? Aparentemente sí. Ni a la derecha ni a la izquierda, ni a la diestra ni a la siniestra. Resulta que los seres humanos tenemos ese problema, que cuando nos vamos a los extremos, y por eso Dios en su sabiduría dice que el cristiano no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Dios en su sabiduría dice esto. Y Dios a través de su Santo Espíritu quiere guiarte y quiere guiarme a mí para que vayamos por el camino del medio. Cuando tú vas por los extremos te puedes caer para un lado o para el otro. Digamos que la derecha es cuando el cristiano quiere ser más santulón, más religioso. No es que sea más espiritual. Y cuando te vas muy a la izquierda, cuando el cristiano quiere ser muy libertino. Nos vamos a los extremos. Pablo escribe allí a los Efesios y le dice allí en Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como personas guiadas por Dios. ¿Por qué nos vamos a los extremos? Cuando nos convertimos al cristianismo, llegamos a la iglesia con una convicción tan plena donde uno suspira, ve, sueña, transpira, todo es Dios o lo nuevo. Porque a veces no es solamente Dios, a veces son cosas nuevas que nos impactan, cosas que no conocíamos y nuestra vida se envuelve en eso y suspiramos todo eso. Comenzamos a manejar extremos tales como primero Dios y bajo esta premisa nos volvemos padres irresponsables, esposos irresponsables, empleados irresponsables, estudiantes irresponsables. Creemos que de esa manera agradamos a Dios. Y déjenme que le diga que yo he visto matrimonios destruidos y hijos descuidados que cuando crecieron no quisieron saber nada ni con la iglesia, ni con Dios, ni con nada que se le parezca. Porque nosotros nos hemos ido a los extremos. Hemos cambiado la escala de valores. Primero debe ser Dios, la familia y después la iglesia. Pero a veces nosotros inventimos, ponemos primero a la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos agradar al pastor, queremos agradar a los líderes de la iglesia. Y yo no estoy diciendo con esto que tú no tienes que colaborar en la iglesia, sino te estoy diciendo con esto que tienes que ser centrado. No descuidar a tu familia, no descuidar tus responsabilidades de papá o de mamá o de marido y etcétera. ¿Ok? Hay uno que le gustan los extremos. Dice allí en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto,
y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este individuo no se conformó con ser criatura de Dios, sino que quiso ser un Dios. Cuidado, porque a veces cuando nosotros tomamos posturas así extremistas, nos convertimos en nuestros propios dioses. Queremos decir y determinar cómo las personas deben caminar, cómo deben vestirse, cómo deben creer, cómo no deben creer. Nosotros nos convertimos en dioses sin darnos cuenta, en nuestros propios dioses. Nosotros creemos que tenemos derecho, que tenemos autoridad para decirles a las personas cómo tienen que vivir. Podía aceptar que Dios era Dios, o podía decidir ser un Dios para sí mismo. Y sus boya frecuentes demostraron que eligió desafiar a Dios y declararse a sí mismo más alto sobre todo que sobre los demás. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos sin darnos cuenta. Yo sé que no es maldad, yo sé que nosotros a veces ni lo pensamos, pero sin darnos cuenta el enemigo nos va manejando de tal manera que tomamos posiciones así extremas. Se fue muy a la derecha. La historia dice que los cristianos hemos tenido dificultades y que por eso nos vamos muy a los extremos, a la derecha o a la izquierda. Pero, ¿por qué ocurre esto? Hay una explicación según la sociología social. Hay un libro que estoy leyendo. Solamente voy a leer y compartir unos párrafos con ustedes. Pero fíjense lo que dice la psicología social. Y que me hace sentido por la experiencia que hemos tenido en diferentes iglesias y ver el comportamiento de ciertos individuos. Dice así la psicología social. El fanatismo religioso tiene como punto de partida una dimensión afectiva desintegrada en la vida de quien lo vive. Dice, es muy probable que la persona que de adulto se convierte en fanático religioso es porque en su infancia no se experimentó amado por sus padres. Quizás no hubo una identificación adecuada con el rol materno, etc. El fanático religioso quizás proviene de una familia disfuncional, donde las necesidades afectivas no fueron bien nutridas y la figura paterna haya infundido un ambiente muy rígido en la educación. Muchas de estas personas, cuando crecen, llegan a la vida adulta, desvalidos afectivamente y en este marco contextual se topan con la religión, algunos por casualidad y otros porque buscan llenar ese vacío interior con algo que los ayude a sentirse mejor, como una especie de terapia sobrenatural, pues es una realidad que el amor de Dios puede sanar las heridas. Pero a veces lo que termina gestionando interiormente es un cuadro futuro de fanatismo. No es en sí mismo que las personas busquen un refugio en el amor de Dios, pues eso es totalmente adecuado y válido, sino que la persona, al sentirse identificada con un grupo natural llamado iglesia, parroquia, filigrese, grupo de ministerio, coros de iglesia, etc., dice, su sentido de valoración y pertenencia comienza a estar exagerado, lo que ocasiona que maximice e idealice al grupo de personas creyentes al cual se ha afiliado. Valoración desproporcionada. Y acá hay un ejemplo que da la psicóloga. Dice, es como si hubiera tenido mucha sed toda la vida y un día le regalan un vaso de agua. El valor se lo otorga al vaso de agua de una forma desproporcionada, poniendo más interés en eso y en el hecho de que lo tomaron en cuenta y no tanto en el agua recibida. Fíjate, que a veces le damos más importancia al vaso y no al agua, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que la palabra, ¿no es cierto?, es el agua, el espíritu es el agua. Le damos más importancia a eso que a Dios, a las instituciones, a las iglesias, a todo lo que rodea eso. Por eso el Señor dice, te acercas a mí, pero tu corazón no está cerca de mí, está lejos de mí. Sigo leyendo un poquito más. Dice, la psicología de esta persona compara la familia disfuncional que tuvo versus la superfamilia ideal que ha encontrado. Tiene más valor el grupo, la entidad religiosa, que Dios mismo. Tengamos mucho cuidado, hermano, con eso. Tengamos mucho cuidado. Yo creo que tenemos que hacer un alto y pensar.
Y yo les digo esto porque veo a veces en las redes sociales las publicaciones que cada uno hace. Y a veces me sorprende, yo no veo muchas imágenes de Jesús. Sí veo muchas imágenes de templo, de profetas, de pioneros, pero no veo imágenes de Jesús. No veo que estén defendiendo, no veo que estén predicando la palabra de Dios, el amor de Dios. Creo que por ahí nos estamos yendo un poco a la izquierda. Dice que en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, dice, cuando conocieron, digamos, después que el Señor Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos, miren lo que pasó. Dice, cuando se inició la iglesia primitiva, esa gente abrazó la fe con tanta devoción que decían, el Señor ya viene, ¿para qué todas estas fincas, estos bienes? Vamos a vender todo y vamos a entregarlos a la iglesia. Hicieron eso. Vendieron todo y se deshacieron de todo. Después el pobre Pablo tuvo que andar recorriendo las diferentes ciudades pidiendo ayuda para darle de comer a estos hermanos que habían hecho imprudentemente lo que hicieron. Tengamos mucho cuidado, porque yo me recuerdo que creo que fue en este estado también, que en una época había unos predicadores allí que incitaban a la gente a dejar todo y irse a las montañas porque ya el Señor venía, porque no podían contaminarse, tenían que irse a las montañas. Y ahora vuelvo a escuchar lo mismo. Hay mucha gente que está poniendo ya que el Señor viene, que hay que irse a la montaña, hay que comprarse un campo. Si te puedes comprar un campito y vivir y tener tus animales, está bien, yo no digo que esté mal. Pero ojo cuando te estás yendo a los extremos, hermano. Yo creo que nosotros tenemos que vivir en las ciudades, en los pueblos, tenemos que compartir el amor, el evangelio de Cristo, si no es como decir, ok, sálvese quien pueda, yo me salvo, me voy a la montaña y los otros que se pierdan. Y ese no es el propósito de Dios, Dios quiere salvarnos a todos. Así que tengamos cuidado con eso. El cristiano no se puede ir ni a la derecha ni a la izquierda. Dios quiere gente centrada, gente que entiendan que el camino cristiano tiene que ir acompañado de una relación con Jesucristo y no tanto con las instituciones, con los líderes, con los pioneros. Vuelvo a decir, el cristianismo tiene que ir acompañado por una relación estrecha con Cristo. El cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Pero a veces tenemos más relación con las instituciones, con los pioneros del pasado, con los profetas del pasado, y descuidamos la verdad real que es nuestro Señor Jesús, que es en quien encontramos la salvación. Es a través de Jesucristo es la salvación. No hay otro ser, no hay otro mediador, es solamente Jesús. Cuando los cristianos comienzan a conocer bien a Dios a través de la vida de Jesucristo, entonces no se van ni a la izquierda ni a la derecha. Conocer a Dios a través de la vida de Jesucristo. Yo creo que se me va terminando el tiempo, así que voy a ir redondeando y entonces vamos a seguir la próxima semana. Tal vez en la semana puedo poner el video restante o el próximo sábado. Hoy día encontramos corrientes que dicen que la ley y las normas salvan y no la gracia de Jesús. Y también nos vamos al otro extremo y encontramos corrientes que sostienen que pueden pecar todo lo que quieren. Total, de todas maneras Dios los va a salvar. Y el fuego aquel del que habla la Biblia es un fuego purificador, es decir, que los va a purificar. Entonces pueden pecar, vivir vidas totalmente perdidas, ¿no es cierto? Si total Dios los va a salvar. Entonces nos vamos a los extremos. Por un lado podemos llegar a pensar que haciendo cosas vamos a conseguir la salvación, ¿no es cierto? Que no es la gracia de Cristo. Si nosotros por hacer cosas nos salvamos, entonces ¿para qué vino el Señor Jesús a morir por nosotros? ¿Para qué vino si nosotros podíamos guardando cosas salvarnos? Y en el otro extremo, como les decía, podemos pecar. ¿Para qué tenemos que arrepentirnos si el Señor al final nos va a salvar? Podemos vivir libertinamente. Fíjense en los extremos donde nos lleva el enemigo. Yo les decía que hay unos que les gustan muchísimo los extremos. Y cuando consigue llevarnos a los extremos, él está feliz. Porque sabe que así no crecemos como cristianos, como individuo, y no crecemos como iglesia. Nos tiene atrapado. El enemigo es bien astuto. Yo se los he dicho en otras oportunidades. Él sabe cómo manejarlo, entonces nos maneja para un extremo o para otro. Y él está feliz, simplemente se sienta y nos mira y se sonríe. Y ve cómo nosotros nos vamos y nos lastimamos y nos golpeamos, cómo discutimos, que si la mujer tiene que ser ordenada, no tiene que ser ordenada. ¿Qué importa eso? ¿Tú crees que Dios no ama tanto a la mujer como al hombre? ¿Qué tiene que ver eso, que ocupamos tanto tiempo en eso?
Mi amigo, mi hermano, familia, mi deseo y mi oración es que tú vivas una vida centrada. Si tú te acercas al Señor y tienes esa relación con el Señor, el Espíritu Santo va a comenzar a guiar tu vida. Y si el Espíritu Santo guía tu vida, tú no te vas a ir ni a un extremo ni al otro. Y Dios quiere que seamos cristianos centrados. Yo voy a terminar leyendo un versículo que tengo al final, que dice así, eso está en Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, para que no echéis a la mano derecha y para que no echéis a la mano izquierda. Tú vas a oír una voz, dice, que te va a decir, no te vayas a la derecha, al extremo, y no te vayas a la izquierda, al extremo. Pero ¿cómo tú vas a oír la voz? La voz es la voz del Espíritu Santo. Mientras tú te relacionas con Dios, te relacionas con el Señor Jesús, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti y comienza a hablarte y te va dirigiendo. Tú no tienes que tener miedo. No tienes que salir corriendo ni para un lado ni para el otro. Mantente, el Espíritu Santo te va a decir cuando tú tienes que salir de un lado. Acá eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Eso es lo que está diciendo Isaías 30, 21. Que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir. Así que mi hermano, ese es mi deseo y oración. Vamos a continuar con el tema la próxima semana. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Déjame terminar con una oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por darnos la vida, por darnos la salud. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos estás hablando a través de tu Espíritu Santo para guiarnos por el camino donde tú quieres que vayamos, Señor. Yo sé que en el medio estamos tomados de tu mano y tenemos la seguridad y no nos vamos a caer para ninguno de los dos lados, ni para la izquierda ni para la derecha. Danos tu sabiduría, danos tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos caminar conforme tú quieres que caminemos. Da tu bendición, por favor, a mis amigos, a mis hermanos, a nuestras familias que tal vez están viendo este video y quédate con nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,